la idea o la dinámica de esta noche es como compartir de manera muy informal, ¿verdad? Yo creo que ya de por sí el espacio se presta y creo que la situación se presta todavía muchísimo más a ser bastante informales. Entonces, bueno, primero que todo agradecerle a Andrés Isaac por venir desde España solamente a Costa Rica pues a presentar este libro, ¿verdad? Que ya teníamos pues varios meses discutiendo y programando fechas que de haber sabido lo hubiéramos programado para la semana pasada. ¿Verdad? Pero bueno, cosas del destino. Por buena fortuna pues está aquí esta noche para conversar un rato y agradecerle pues también a Marta Rosa y Ernesto que se unieron a la conversación. Voy a empezar primero presentando a los invitados. Marta Rosa Cardoso es historiadora del arte y máster en artes por la Universidad de La Habana, Cuba. Se ha desempeñado durante 30 años como docente, iniciando esta profesión en la Universidad de La Habana, donde también fue directora del Departamento de Historia del Arte. Y ahora continúa esta labor en Costa Rica, donde reside desde 2004. Se ha desempeñado como docente en las carreras de diseño publicitario, cine y arquitectura, y como directora de calidad e investigación académica de la Universidad Veritas, donde tuvo a su cargo también la dirección de la Galería Roberto Sasso Sasso. Ha realizado estudios de posgrado en diferentes materias, vinculadas con su especialidad y su ejercicio profesional en Cuba, México e Italia. En Costa Rica, es miembro de la Junta Nacional de Curadores de este museo y también de su junta administrativa. Además, ha realizado curadurías de exposiciones de artes visuales y diseño en Cuba, España, Italia y Costa Rica. Ha colaborado, a partir de sus trabajos de investigación, en publicaciones especializadas en las revistas Arte Cubano, Casa de las Américas y Revista Difusión, con énfasis en el análisis de las relaciones entre artes plásticas y arquitectura. Desde 2005 ejerce como profesor en la Maestría de Artes de la Universidad de Costa Rica y recientemente se ha unido al cuerpo docente de la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional. Por su parte, Ernesto Calvo es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana, Cuba, máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica y en Estudios y Proyectos de Cultura Visual de la Universidad de Barcelona. Fue curador jefe y director en este museo, ocupando estos puestos entre 2002 y 2008. Acá organizó múltiples exposiciones, proyectos, eventos y programas relacionados con la videocreación y las artes digitales, artistas jóvenes e intervenciones en la ciudad. Ha participado como jurado y ponente en diversos eventos de Latinoamérica y a nivel internacional. Colabora con diferentes publicaciones de arte y cultura visual. Desde 2008 es docente de la Universidad Veritas en cursos relacionados al arte, al cine y a la cultura visual. Paralelamente, ha ejercido como curador, conferencista y crítico independiente. Entonces, como ven, los dos invitados que nos van a compartir acerca del libro, pues han sido y son y siguen siendo, y esperamos que sigan siéndolo también, bastante cercanos a este museo. Por su parte, Andrés Isaac Santana es crítico, ensayista y curador, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, donde además recibió clases de arte con Marta Rosa. Y leí también a Ernesto, y leí de Ernesto. Y leí a Ernesto cuando Ernesto comenzaba haciendo también un ensayista. Sí, que ya todo se empieza a cruzar de alguna manera. Es un poco particular eso, sí. Yo soy la mayor ante la duda. Es autor de varios libros sobre arte cubano y latinoamericano contemporáneo. Y de más de 500 artículos y ensayos en medios especializados en el ámbito de la teoría y la crítica. Durante 4 años colaboró con el suplemento cultural ABCD del diario ABC en Madrid y de forma esporádica con la sección de cultura del diario La Vanguardia. Ha escrito sistemáticamente en publicaciones especializadas en arte y cultura visual. Entre su obra ensayística más relevante destacan los libros Imágenes del Desvío, La voz homoerótica en el arte cubano contemporáneo de 2003, Nosotros, los más infieles, narraciones críticas sobre el arte cubano 1993-2005
de 2008. En 2009 publicó Bohemian Rhapsody, la cual se encuentra disponible acá en la biblioteca para quien quiera consultarlo. Y hoy nos va a presentar su reciente publicación realizada en 2 volúmenes. Ha impartido numerosas conferencias, cursos y seminarios en diferentes centros de estudios universitarios y de investigación por todo el mundo. Ha curado, además, exposiciones en galerías, centros de arte y museos en España y Latinoamérica. Sus líneas de investigación, a partir de las cuales se organiza su labor como ensayista, son prácticas visuales contemporáneas, discursos postcoloniales, crisis de la representación, regímenes discursivos de la imagen, voces feministas, estudios culturales y relaciones arte-política. Actualmente ejerce como corresponsal en España de las prestigiosas revistas de arte latinoamericano Art Nexus y Arte al Límite. Colabora también con las revistas digitales españolas Culturama, El Cotidiano y la revista de mujeres en el sistema del arte español, M Arte y Cultura Visual. Igualmente mantiene vínculos de colaboración con las revistas cubanas Arte Cubano, La Gaceta de Cuba y Unión. Y en estos momentos ejerce como columnista de Hipermedia Magazine y es corresponsal desde Madrid para el Nuevo Herald de Miami. ¿Y tú? Y yo les doy la bienvenida a todos. Quisiera tal vez aclarar 2 aspectos. Usualmente cuando se presenta un libro, la persona quien escribe el libro es tal vez como por formalidad quien menos habla, pero en este caso creo que no podemos de todas maneras tratar de callar a Andrés, porque eso sería imposible, y además porque me parece que sería una lástima que viniendo desde España pues no tengamos su propia voz. Entonces más bien está invitado a compartir en esta no mesa, ¿verdad? Para escuchar pues de estas 1000 y resto de páginas que ha compilado. Y por otro lado, cuando estuve pensando cómo armar esta mesa de diálogo más que presentación del libro, yo dije, me parece que lo ideal para presentar una compilación de gran calibre de narración cubana, quienes pueden hablar mejor de eso son los cubanos, que de por sí ya han estado bastante vinculados a este museo desde prácticamente que abrió en 1994. Entonces por eso tuve especial interés en invitar a Marta Rosa y Ernesto, y más bien dejar como sobre la mesa que sean los cubanos quienes hablen de Cuba. Y eso me lleva como a la segunda posición, por decirlo así, especial, y es que cuando invité a Marta Rosa me dijo, muy bien, pero yo no voy a hablar de Cuba. Y creo que ya para un cubano eso es una postura lo suficientemente clara y contundente, ¿verdad?, para referirse al tema, que nosotros, en este caso costarricenses, no tenemos esa fortaleza o fuerza, por decirlo así, de hacerlo. Entonces yo creo que la conversación de hoy pues puede girar un poco en torno a un tema cubano desde ciertas negaciones, ¿verdad? Yo quisiera, si me permiten, antes de continuar así, para dejar como una cosa así, una precisión que creo importante. Primero, gracias Verónica, directora del museo, gracias Daniel, curador jefe, gracias Marta, gracias Ernesto, gracias a todos los amigos que están, gracias José Castillo de la Nominal, a Salvador del Centro Cultural Español, a Iris también, Roberto por estar acá, amigos todos. Quería hacer una precisión, como bien tú decías, hay cubanos acá en el panel, bueno, somos casi todos, y ya ella decida de no hablar de Cuba, las razones tendrá y un poco se dará el diálogo. Pero sí quería precisar algo antes. Vamos a hablar de un libro, que es un libro que rinde tributo al pensamiento crítico cubano y al arte cubano. Un arte que se ha configurado siempre desde una condición casi emancipatoria, contestataria, disidente, subversiva, un arte que se ha formulado siempre desde la vocación de poder decir. Esta foto que nos acompaña hoy es el movimiento San Isidro, y la he puesto con toda la intención del mundo porque uno de esos artistas que está aquí detrás, Luis Manuel Otero Alcántara, está ahora mismo detenido en La Habana, preso, está encarcelado,
con la presunción sin absoluta presunción de inocencia, donde se le iba a celebrar un juicio sumario abreviado esta mañana a las 9 de la mañana, y se ha informado que el juicio no tendrá lugar, justamente como una de las estrategias de distracción y de absurda persuasión a la, digamos, voz popular de toda la comunidad artística internacional que se está manifestando apoyando el caso de Luis Manuel, para que haya digamos, un cambio de posición entre el Estado cubano en diálogo directo con las instituciones culturales de la isla. Hoy que vamos a hablar sobre arte cubano, sobre una antología de arte cubano que rinde tributo al pensamiento crítico cubano, creía oportuno y necesario que esta imagen nos acompañe. Así que gracias a todos, y yo creo que lo mejor es que ellos conversen sobre el libro. Claro, me tomo digamos ahí como la libertad de comenzar, porque se trata de una conversación y lógicamente la emisión de un mensaje no necesariamente se recepciona desde la perspectiva que uno lo emite, ¿no? Y en este caso en particular, mi referencia era particularmente, digamos, el desconocimiento visceral que existe sobre una serie de figuras y planteamientos, digamos, de críticas que están antologados en este compendio y que obviamente no se conocen, digamos, podríamos distinguir nombres, situaciones, esta manera de presentar un libro habitual, de destacar ciertas circunstancias específicas que están mencionadas, inclusive como espacios de discusión dentro de la elección que Andrés ha hecho, y bueno, nadie iba a entender nada de eso. Curiosamente, bueno, dos cosas. La primera es que cuando ocurrió esa conversación no había ocurrido aún, a pesar de que esta situación que está teniendo lugar ahora tiene ya una trayectoria de varios años, inclusive respecto al pronunciamiento de este artista. Es decir, no estaba la situación en Cuba con respecto a la temática del arte teniendo lugar desde una perspectiva tan compleja, tan ideológicamente tan comprometedora y tan definitivamente relacionada con una necesidad visceral que todos los que estamos aquí sentados tenemos de apoyar algo que nos pertenece, claro, y en lo que participamos. La otra es que, bueno, me parecía como muy oportuno referirme a el valor, en este caso, de lo que ha sido el trabajo de Andrés, que sí es una persona, bueno, pues de procedencia cubana, etcétera, pero que en realidad desde hace muchos años y creo que a partir también de la manera en que ha construido su voz como ensayista desde la perspectiva de la crítica del arte, ha adquirido en su gestionar una dimensión global, digamos. Yo básicamente mi pensamiento giraba en torno a que Andrés ha desarrollado a partir de una aguciosa investigación sobre temas que ya comentó, enunció de alguna manera Daniel, sobre el arte contemporáneo, situaciones que aun cuando para él acontecen y generan discursos haciendo énfasis en el arte cubano, porque quiero decir que no solo se ha relacionado su trabajo con artistas cubanos y las voces de Cuba, es un trabajo como mucho más expandido. Es por otra parte también un referente que considero absolutamente obligado para entender lo que significa en el contexto contemporáneo del arte el rol de la crítica, ¿no? Es decir, yo cuando revisé esta antología, digamos, quedando claro eso, digamos, me interesaba referirme a su aporte, a su contribución, que como el pensamiento crítico cubano, del que él es un protagonista de varios años de trayectoria, con un interés muy focalizado, tiene una dimensión definitivamente universal. Entonces aprendemos utilizando digamos el texto, la manera en que Andrés lo ha abordado para construirlo, etcétera, de una manera de hacer que tiene digamos el arte cubano como plataforma, la universalidad del pensamiento crítico como postulado, pero que desde mi punto de vista pronuncia y pone en evidencia, digamos, llama poderosamente la atención sobre situaciones que están aconteciendo en este momento en los circuitos internacionales del arte, que se fundamentan básicamente desde el punto de vista de lo que me interesa resaltar en un desvío de la atención de elementos viscerales
para darle sentido a esto que nos convoca a todos aquí y que ha dado sentido al trabajo de Andrés, que es básicamente el valor de la interlocución, tal como él plantea, de la interpelación, del entendimiento del arte, no como un proceso de objetualización de ideas, sino de intercambio permanente de ideas, de traslapes, que, digamos, en este texto en particular, digamos, nosotros que estamos sentados aquí, obviamente sí tenemos como una luz más clara de la trayectoria de muchos de estos ensayistas, digamos, que han, historiadores, críticos que están presentes académicos ahí, académicos, digamos, toda esta reunión de más de 170 textos y más de 90 autores de diferentes generaciones, de diferentes enfoques que él plantea, digamos, la crítica se enfoca con esa libertad que uno decide, pero que en última instancia no hacen más que mostrar realmente una auténtica y comprometida interacción con esa manera de ver el arte, que tiene que ver con el hecho de un proceso constructivo que implica la participación, que implica la transgresión de fronteras, que implica, por supuesto, un emplazamiento respecto a la reflexión permanente sobre qué es lo que le da sentido, y que es algo que, digamos, es una pregunta que trasciende el espacio cubano para realmente convertirse hoy en una interrogante ante la cual todos los que nos dedicamos a estas prácticas nos planteamos múltiples expectativas y nos combina un poco a repensarnos desde el punto de vista de lo que siempre ha sido, desde mi pensamiento, digamos, uno de los grandes conflictos a partir de los cuales se ha enfrentado el hecho artístico, que tal pareciera que primero constituye un espacio totalmente diferenciado de la praxis, más allá de lo representacional, digamos, como accionar desde el punto de vista de la gestión, por otra parte de la teoría, que tal pareciera que no tiene mucho que ver con esa praxis, y muchas veces inclusive se ha catalogado como a la retaguardia de lo que constituyen los procesos de la propia experiencia artística como ejercicio de creación, y que yo creo que Andrés, en esta manera que ha desarrollado de trabajar durante ya varios años, pone en perspectiva desde una elocuente manera de hacer convivir, digamos, el accionar de lo que es el ejercicio creativo, eso que seguimos llamando arte en su complejidad y complejización discursiva, y la vanguardia de la crítica, digamos, la vanguardia del ejercicio crítico, visto no solo desde la perspectiva de, obviamente, su origen, de su origen genético, es decir, el discurso legitimador que acompaña, denomina y de alguna manera pues legitima en el ámbito de la institucionalidad del arte lo que entendemos como tal o no, sino para convertirlo en una herramienta de gestión, en una herramienta emancipatoria, en una herramienta que implica compromisos que no solo abordan o implican el tema profesional, sino también compromisos políticos. Yo quisiera decir que el tema de Cuba, es decir, el tema de ser cubano, suele ser muy mal entendido. Por alguna extraña razón todo el mundo piensa que tenemos muchas ventajas. De hecho las tuvimos, digamos, pero digamos, el haber desarrollado este trabajo que él ha hecho, tratando de revalorizar su propio contexto desde este conflicto que es, yo tendría que decirlo así, la migración, es un acto realmente muy particular en el caso de Cuba. Es decir, porque no solo tiene que ver con la, digamos, con la que pudiera entenderse como visión pues altruista y hasta postura romántica de esta de volver a las raíces, de tener un vínculo genealógico, digamos, con lo que uno es, sino que es un acto de valentía, es que implica muchísimos riesgos, y eso es un elemento que no suele ser fácilmente comprendido. Es un acto de valentía, ¿verdad? Entonces,
hay una serie de cuestiones que tienen que ver con este trabajo, que tienen que ver con la manera en que hace simultáneas voces disímiles que inclusive plantean posturas que él mismo dice, bueno, ni siquiera las reconozco como propias, son contextuales, son, ¿cómo decir?, efímeras, probablemente son situacionales, en fin, son resultado de una emergencia que se transforma y se transfigura constantemente y que él ha tratado de captar, manera ante la cual yo percibo, digamos, un acto creativo realmente importante, digamos, cartografiar este fenómeno a partir de algo que ha sido la ruta de la teoría, que es la investigación, una investigación diligente, una investigación absolutamente comprometida con la memoria, pero también con la distancia respecto a esa realidad tal como él lo manifiesta. Digamos, es también una forma de desarrollar un discurso creativo en la manera que estamos viviendo el arte hoy. Digamos, es un ejercicio de gestión que traslapa circunstancias y que se convierte en arte mismo. Esa es una percepción muy particular que yo tengo. Hay otra cosa que a mí me conmovió, debería decir, en relación con la manera de hacer este trabajo. Es decir, bueno, es que Andrés es un comunicador y un interlocutor fantástico. Yo tampoco le quiero quitar como mucho tiempo a que él nos hable de su magisterio en este tipo de trabajo que constituyen definitivamente una referencia obligada para quienes nos interesen estos temas. Es la manera en que él ha generado un ejercicio de gestión individual que tiene una implicación colectiva al lograr un trabajo en 3 meses a través de una convocatoria en la red. Sí. Es decir, tú dices, yo cuando vi digamos, el origen del asunto, yo decía, bueno, esto llevaría en cualquier momento anterior horas de biblioteca, consultando publicaciones periódicas, ya ustedes saben cómo es la historia, tratando de acordarse de la fecha, pero por otra parte hasta implicaría para reunir estos textos acciones de clandestinidad, porque el tema del adentro y el afuera en Cuba, el tema de la diáspora es un tema complejo también, y también supone actos de valentía, supone reivindicaciones y digresiones políticas y situaciones que pueden generar inclusive conflictos que él ha logrado salvar a partir de ese elemento que deviene como una especie de no en neutralidad, pero en el que funciona como una especie de avatar, el reconocimiento de su convocatoria, que ha generado una participación masiva, sinceramente, que es un relato, digamos, que somos amigos de Facebook, que estoy siguiendo cómo trabaja, yo digo, bueno, pero es que este muchacho ha hecho un acto performático creativo que se convierte realmente en una experiencia que te pone delante de una realidad que para mí es contundente, aplicable a todos los contextos, incluyo mi segunda patria, que quiero tanto y que quisiera, por supuesto, contribuir a ella de la mejor manera posible, que es Costa Rica. Mira, cuando se tienen principios claros y voluntad de gestionar, existen miles de razones para poder hacer lo que uno tiene en mente, y existen miles de vías y potenciales herramientas que no requieren de mayor de mayor empeño que una voluntad de lograr un resultado. Y en este sentido, lenguaje sucio para mí es esta visión enciclopédica que rescata el valor de la enciclopedia, de documentar, de contraponer, de convertirse en un organismo vivo. Eso que estamos leyendo, digamos, se ha hecho a través de la red. Entonces para mí eso es una gran enseñanza. Es una gran enseñanza para todos los territorios. ¿Qué diferencia con el libro primero? Exactamente. Es decir, es como él ha convertido esta investigación en red, claro, con una credibilidad, con un nivel de investigación que supone ¿cómo decir? ¿Qué respuesta atender? ¿Qué respuesta atender de esa masividad difusa, que puede ser confusa, y que bueno, va siempre a atender a una subjetividad y a un proyecto personal y a una intencionalidad de mostrar un pensamiento crítico que, bueno, en este caso también a mí me hizo pensar mucho en Didi Uberman. Decir, bueno, una de las cuestiones que para mí resultan como historiador de verdad más contundentes y más reveladoras desde el punto de vista de las propuestas contemporáneas es esa dimensión que le otorga Didi Uberman al anacronismo como una manera de entender la imagen. Al final el pensamiento crítico se deriva de la imagen, de la producción de imágenes, de la producción de comunicación. Entonces yo decía, bueno, qué interesante esta obra, que es una obra
de arte se refiere al arte, pero en sí misma ha sido concebida desde una perspectiva absolutamente performática, absolutamente creativa, absolutamente vinculada con estas preocupaciones que asisten a la emergencia artística, que tiene que ver con nuestras raíces, pero que tiene que ver con la emergencia artística en general, y que tratan un poco de discutir o poner en evidencia al final, sea mayormente intencionado o no, el hecho de que hay muchas cosas que desplazar, como el mercado, como lo que tiene que ver con la desidia, lo que tiene que ver con estas cosas que pareciera que colocan al arte en una zona de invisibilidad. Entonces yo lo veía como una expresión de ese anacronismo, como acto creativo. Yo decía, puchica, si lo cronológico en este caso no tiene ningún sentido, es decir, la propia estructura del texto, es decir, la manera en que se organizan los capítulos es Andrés. Es decir, son titulaciones que tienen que ver con ese desafío, con esa interpelación, con esa pasión tremendamente contagiosa que le da sentido hablar de arte. Entonces, la manera en que eso está estructurado para mí es un acto creativo que está relacionado con el hecho artístico, con estas otras formas en que se expresa en el mundo contemporáneo el hecho artístico. Para mí, ustedes saben, los que me conocen, es decir, para mí el hecho de que la teoría no tenga nada que ver con la práctica es la falsa mayor que puede existir. Es decir, siempre, digamos, en nuestro mundo, en nuestra formación, estos dos mundos han estado estrechamente vinculados. Son parte uno de otro, son procesos de transmutación. Entonces, para mí, digamos, en ese sentido, ese aprendizaje es algo que debe compartirse. Y que Andrés, bueno, además, y esto es otro elemento que me parece visceral, este asunto de ponerle rostro a las cosas, utilizar la red como medio, pero ponerle rostro a las cosas. Es decir, Andrés está aquí, ha estado en Los Ángeles, ya ha presentado en Madrid, ha andado por medio mundo presentando lenguaje sucio, que ahorita está en la red, él no dirá cuándo, pero esto se personaliza, porque esto es un problema de principios, es un problema de valentías, es un problema de contextos, es un problema de darle sentido a una situación en un momento determinado que te representa lo que uno es. Y una cosa, es que hoy estamos hablando, Verónica, Daniel, la curadora del MAC, ¿cómo se llama? María José. María José, ayer hablábamos también de esto, de el deterioro como de una memoria analítica y de cómo esa memoria analítica en algunos contextos se hace más fuerte, en otros contextos se hace más débil. Yo creo que el valor sustancial de este tipo de libros es que se convierte, tiene una dimensión patrimonial a la larga. Es decir, yo ahora estuve en Cuba recientemente y yo tuve, además es como una paradoja lo que voy a decir, es casi contradictorio lo que voy a decir, porque luego de hacer 2 volúmenes de 1000 y pico de páginas, asentar un cuerpo escritural en esa cantidad de páginas, me llevé la sorpresa también de que ya el sistema, incluso de educación en Cuba, está en una crisis absoluta. O sea, la propia Facultad de Historia del Arte está atravesando un momento de una crisis poderosa. Profesores de Historia del Arte que tienen 20 y pico de años que no se han leído ni Susan Sontag. Y tú dices, esto es preocupante. Y era el momento también de que entonces hacer ese libro, porque ya las derivas van a ser otras. De aquí a 20 años, yo no sé, no podría decir, pero sí podría presagiar cuál va a ser el estado del pensamiento crítico cubano. A pesar de la riqueza que tiene. A pesar de que, por ejemplo, me decía hoy Daniel, sería imposible generar un volumen así en el contexto costarricense. Como incluso podría ser imposible casi generarlo en España. En España no existe un libro así. O sea, y ya Cuba tiene, o el pensamiento crítico cubano, dentro y fuera, tiene 2 grandes volúmenes. Nosotros, los más infieles, y Lenguaje Sucio. Ambos tienen el mismo subtítulo, como una manera de unir. Y de hecho, tú hablabas de los capítulos, ambos tienen también una relación de hermandad entre la titulación. Los capítulos, ambos libros tienen 8 capítulos cada uno, o 9, no recuerdo ahora. Pero cada enunciado se corresponde un poco con el enunciado del primero, guardando como una especie de relación. En el primero, por ejemplo, era la entrada al laberinto, algo así, en la puerta del laberinto, ordenando la escena. Aquí es el Minotauro ya no tiene laberinto. ¿Por qué? Porque cada vez la crítica misma está más organizada, ya está la red, está internet, ya la crítica se asiente en una cantidad de medios donde cada vez se hace más difícil ese rastreo. Y esto sirve como una memoria analítica sustancial de todo ese discurso. Ahora, ustedes están diciendo una cosa que me choca un poco. Yo creo que uno siempre tiende a criticar o autocriticarse, ¿verdad?, al país donde uno vive, o de donde uno es, perdón. A veces de manera más fuerte de la que quisiera merece. O de la que merece. Cuba tiene la buena fama de tener una de las mejores escuelas de historia del arte, ¿verdad? Y vos estás diciendo que está pasando una crisis sustancial. Marta Rosa, por otro lado, dice que este libro, o sea, perfectamente puede elevarse a un nivel enciclopédico.
o sea, supongo que para vos sería maravilloso, pero ustedes verían que esto perfectamente pueda formar puede estar formando parte dentro de la currícula de la carrera. Claro, es que sí, es que de hecho, tú dices que el libro, porque nosotros los más infieles, es que cuando hice este libro, yo me llevo una sorpresa, porque a veces cuando uno hace una obra, tú no sabes la dimensión que va a tener, el alcance que va a tener hasta que los años no te lo demuestran. Claro, se ha convertido en 3. Sí, claro, en 3, pero bueno, yo dije, cuando estaba haciendo el libro, que mayor se cita, por ejemplo, Tamara Díaz Bringas en el texto de Tamara, del texto de Tania Bruguera, la mayor parte de los ensayistas en los textos, el texto que mayor cita, que mayor se cita con fruición en todo el libro, es Nosotros los más infieles, porque es el libro que formó a esta generación de críticos, con lo cual la generación que vendrá después estará formada por esos 3 volúmenes, y yo creo que esa cadena. Sí, dime. No, que una cosa que me parece importante, digamos, obviamente Ernesto ya va para allá, pero hablando de la historia de la estamos dos velocidades. El coronavirus tuvo una cosa positiva, que Ernesto estuviera aquí, ahorita toma la mano. Pero bueno, lo que iba a decir básicamente es, y a propósito de la pregunta de Dani, es que en realidad, hay todo un citacionismo que tiene que ver con la naturaleza propia de lo que es la discusión teórica, digamos que es un poco la reflexión sobre lo que se hace reflexionado, es decir, sobre la construcción del pensamiento crítico propiamente dicho. Pero hay una cuestión que yo también lo encuentro como un salto cualitativo en términos de este performático proceso creativo en la red, sistematizado a partir de una investigación que parte de una personalidad autoral, que es en este caso Andrés, que es, digamos, el hecho de que esta recopilación en la que intervienen estos mundos, es decir, hay hasta muertes físicas y simbólicas en ese libro, dolorosas para nosotros, pero efectivamente es el recurso para que eso viva, por eso esa dimensión patrimonial funciona como una manera de aprender arte, porque no es una estructura cronológica, no es una estructura generacional, no es ni siquiera una estructura temática, sino se construye a partir de problemas del arte. Exacto. Entonces, de la cuestión del arte. Entonces tú dices, bueno, es que hay varios elementos ahí en la parte, digamos, que pudiéramos decir, referencial, que contiene el volumen, que es obviamente voluminoso, decía, enjundioso, oceánico, con esas palabras, ese uso tan extraordinario de la metáfora que, digamos, tiene Andrés. Es todo eso, porque es un proceso inmersivo, y es un proceso inmersivo en problemáticas, es un proceso inmersivo desde esa manera de mirar y de decir, esto es algo que vale la pena, y esto se mira desde una perspectiva frontal, desde una perspectiva interpeladora, no importan los tiempos, no importa nada. Es decir, esa revisitación, que además es coherente con lo que está pasando en el mundo de las prácticas artísticas, lo que es también esa distinción de ciertas temáticas, tiene que ver con el discurso de la poscrítica. Estamos llenos de clasificaciones, tenemos clasificaciones de todo tipo a la hora de denominar cosas, pero lo que es irrenunciablemente presente en este trabajo es la manera de abordar de la que nosotros aprendimos, que era a partir de problemáticas. Es que eso es una enseñanza. Es que te iba a decir estas velocidades tienen que ver un poco con eso. Me lo enseñaron ustedes. Es que eso, lo que ella está diciendo, es increíble que lo esté diciendo así de esa manera, porque hoy se lo decía Verónica, a los dos estábamos en privado hablando y le dije, yo tuve la suerte, la grandísima suerte de tener, me emociono, un claustro de profesoras increíble, que cambió mi vida, yo siempre lo he dicho, cambió mi vida, porque yo llegué siendo un cretino a la universidad y me convertí en un hombre en la universidad. O sea, aprendí a utilizar las herramientas de pensamiento. Era un neófito y fueron ellas las que me enseñaron. Y yo tengo una confianza ciega en la obra intelectual predecedera, yo tengo una confianza ciega en el texto, en lo que se asienta en un libro, porque es lo que estoy haciendo ahora con Clítoris, un libro dedicado específicamente a las mujeres artistas cubanas del siglo XX y XXI, porque no existe, o sea, no existe ese mapa, y las artistas están, y la obra está, pero el tiempo pasará, y el tiempo es cruel muchas veces, porque hace lápida o tabla rasa de cosas que podían haber sido rescatadas, y a los hechos me remito, es decir, mira hoy cómo se reivindica el lugar de la mujer en unas historiografías que la sepultaron durante siglos. Lo mismo que con un proyecto que lo decía ayer, eso se está grabando pero no quiero que trascienda, un libro, bueno, no lo voy a decir, pero estoy preparando un libro nuevo a partir de este incidente, y esto va a ser para 2 meses. Sé que me va a costar insomnio, descalabro, dolores de cabeza, discusiones con mi madre porque me dice que me voy a morir mañana, pero lo voy a hacer porque es el momento, es la circunstancia, es en la coyuntura histórica. Y es el acceso, porque realmente esto de construir, de gestionar, el teórico nunca se ha visto como un gestor, es decir, suele verse como,
digamos, aquella persona digamos, que construye, o aquella profesión, vamos a decir, que de alguna manera legitima, que está inserto en la estructura institucional de lo artístico, pero todos estamos combinados en el tiempo que estamos viviendo, si le damos sentido a la condición que estamos viviendo, a gestionar, ¿no? Entonces, para mí esto también es un elemento que habla, digamos, sobre perfiles de innovadores desde el punto de vista de lo que hemos entendido como pensamiento crítico, ¿verdad? Es decir, espera un momento, es decir, hay que salir a buscar. Es decir, antes había que sentarse en la biblioteca y estudiar, todo tiene una correlación. Es decir, el hecho de que antes había que ir a la biblioteca hasta mucho tiempo y uno se dedicaba a eso no sé cuántas horas. Pero en estos momentos ya la cosa no es así, entonces autogestiónese. Es decir, propóngase y proponga desde una perspectiva que involucre, que genere participación y que sobre todo genere polémica, porque lo interesante de la crítica, mientras más polémica mejor. Es decir, la cuestión no es de estar de acuerdo con las cosas, digamos, el propio texto lo confiesa Andrés. Claro. Es decir, hay cosas aquí que no sé si van a servir o no, dígame, el tiempo lo dirá, el anacronismo lo dirá, es decir, eso es lo que lo coloca, no lo colocamos ni nosotros mismos, en nuestras manos está hacer ese acto performático. Hace un tiempo, y con esto cierro para darle la palabra a Ernesto, estaba en una experiencia ahí, digamos, de estas didácticas que he tenido de nuevo espacio, digamos, y entonces de verdad que se habla muchísimo de muertos en los aspectos teóricos. Bueno, primero tienen una cantidad de muertos, bueno, hay pocos personas que han fallecido, hay algunos, es lógico, la temporalidad, la distancia histórica le da un sentido al discurso, le da nuevos sentidos a la imagen y le da un sentido al discurso, pero la gente que está en vivo está produciendo y nosotros vivimos en un aquí y un ahora que es ¿cómo decir?, apabullante por una parte, que es inmediato y efímero, y entonces ahí el rol de esa documentación que presenta ese panorama cartográfico es vital, claro, porque lo vamos a perder. Sí. Si nosotros estamos hoy en sintonía internet, en Facebook, entonces si esta razón de ser, que fue un poco el aprendizaje, pues que pueden pasar mis cosas, pero si no se documentan es como si no pasaran. ¿Entiendes? Si no hay testimonio, si no hay memoria, si no hay espacios para revisitarlas y saber de qué hablar y de qué discutir y qué proponer, entonces no hay nada. Entonces, este asunto de que el texto ha perdido sentido, yo no me lo creo, ni lo comparto, ni mientras seamos seres pensantes o estemos combinados a ser seres pensantes, nos lo permitan o no, y tomemos nosotros la decisión de asumir esa postura. La memoria analítica nos rebasa, es que nos rebasa directamente. Entonces... Es nuestro amigo. Sí. Bueno, dame los papeles para yo leer lo que tú traías, porque... voy a leer algo. Bueno, demasiado intelectual. Bueno, no, a ver, solo voy a señalizar quizás 2 o 3 puntos para ser muy específico y más bien que Andrés pueda comentar con más amplitud y que además podamos conversar. Creo que, bueno, el trabajo de Andrés, como ya creo que lo ha dicho Marta Rosa, es un trabajo que evidentemente es enciclopédico. Además, lo sorprendente es un trabajo hecho en apenas pocos meses, ¿no? Eso por una parte habla de la enorme capacidad de Andrés, ¿verdad?, recopiladora, y además que eso se puede recopilar si existe un conocimiento previo, claro, del contexto, de quienes producen, y por otra parte también del modo en que se produce y cómo realizar esa compilación, que no es una compilación como decía Andrés, y bueno, si ustedes ven el índice, no es ni una compilación cronológica ni antojadiza, es una compilación que incluso hace agrupaciones temáticas, agrupaciones de una serie de aspectos que son importantísimos, específicamente en el contexto del arte cubano de los últimos, podríamos decir, 40 años, y es una compilación que precisamente pone a dialogar, pone a polemizar, pone a debatir diferentes generaciones, diferentes perspectivas de todo tipo, ¿verdad?, estéticas, políticas, culturales. Entonces, en ese sentido es una enciclopedia, podríamos decirse, implícitamente crítica, porque no es una enciclopedia con una perspectiva unívoca, sino con una precisamente perspectiva plurívoca. Y eso yo lo contrasto. Quiero hacer un paralelo con el contexto costarricense, porque bueno, la cuestión de que ustedes los cubanos, ¿no? Yo soy cubano costarricense, yo vivo hace 20 años acá, claro, y Marta igual. Marta Rosa igual. Entonces tenemos doble nacionalidad, es decir, somos producto de una diáspora, tenemos ya múltiples nacionalidades a todos los niveles, ¿verdad? A nivel
cultural, a nivel emocional, a nivel temporal. Es decir, yo tengo una hija acá, entonces, por favor, ¿qué más vínculo que eso, ¿no? Entonces, digamos, yo sigo sintiendo, porque además me formé en Cuba y tengo y yo sé que Isaac y Marta Rosa creo que sentimos de una manera relativamente o muy similar de una relación, tenemos con Cuba una relación muy conflictiva, porque es una relación por una parte de rechazo de ciertas cosas, sí, pero de inevitable empatía y de no poder deshacernos ni querer deshacernos de, digamos, toda una historia que nos marca, ¿verdad? A todos los niveles, a nivel familiar, a nivel personal y a nivel intelectual, ¿verdad? Y la cual agradecemos mucho, a pesar de que tenemos una gran cantidad de críticas, y eso además nos provoca problemas, ¿verdad? Porque, es decir, permanentemente, es decir, en un ámbito académico, en un ámbito universitario, en un ámbito de amistades, es decir, cuando dices 4 cosas aparentemente fuera de lugar y que hay unos ciertos mitos, entonces como que te miran con una cara de extraño, ¿no? Bueno, eso por una parte. Y lo que quiero enfatizar es, digamos, precisamente ese carácter enciclopédico. Digamos, yo ayer le hacía el chiste a Andrés que era como los 2 tomos del Capital, ¿no? Sí. Y eso, 2 tomos del Capital hechos en unos meses, ¿no? Entonces le hacía ese chiste porque primero me parece, habla de su capacidad y además de toda una trayectoria donde él, digamos, ha adquirido una serie de conocimientos, no solo al interno de Cuba, sino también toda la experiencia externa que da eso. El distanciarse, creo que Andrés hacía una referencia en el texto del prólogo, digamos, de introducción acerca de la distancia, ¿no? Es decir, y creo que a todos nos ha pasado, es decir, en algún momento nos hemos distanciado de Cuba por una serie de circunstancias emocionales, pero también intelectuales, y a la vez esa distancia yo creo que es positiva. Sí. Positiva. Yo creo que los que hemos tenido la experiencia de la migración, del exilio, de la diáspora, como quiera llamarse, hemos tenido esa contradicción dentro de nuestros seres, ¿no? Emocionalmente, intelectualmente. Y eso hace que posiblemente el reencuentro y la interrelación que establezcas con ese contexto sea no más objetivo ni más distanciado, pero creo que con una mayor capacidad, digamos, podríamos decir panóptica, ¿no? Sí. Es decir, diciéndolo en un sentido Foucaultiano, que quien está dentro, ¿no? Que quizás a veces está tan inmerso en situaciones tan específicas que le resulta imposible establecer ese panóptico. La otra particularidad que me parece sumamente importante en esta antología doble de Andrés, incluso en la primera, ¿verdad?, la de Nosotros los más infieles, es precisamente recoger, digamos, no solo las múltiples generaciones, múltiples perspectivas estéticas, ideológicas, políticas, sino también precisamente ese fenómeno del adentro y el afuera, sí, que además se contaminan permanentemente. Es decir, aquí lo mismo hay artistas, críticos, historiadores, ensayistas, y lo digo en un sentido amplio, ¿verdad?, que no pertenecen únicamente al ámbito de las artes visuales, sino que pertenecen a una reflexión intelectual, eso, cultural, política, y que eventualmente han incursionado en el ámbito de las artes visuales o se dedican específicamente al ámbito de las artes visuales. Entonces, digamos, desde supernombres del contexto cubano, que la mayoría se están exiliados, como Rafael Rojas, como León de la Nuez, etcétera. Gerardo Mosquera, que digamos una situación ambigua, hasta jóvenes que han emergido en los últimos años, digamos que además en algunos casos hay un estatus ambiguo, donde la creación artística y la generación de pensamiento crítico van de manera paralela, ¿verdad?, que a veces se ve también de una manera totalmente dicotómica. Entonces, digamos, eso, y estoy totalmente de acuerdo con Andrés, que hay una, digamos, bueno, yo soy partidario y lo digo abiertamente, de que en Cuba no existe ni revolución ni nada que se le parezca, sino que es una crisis ya absoluta de un estado totalitario, de dinosaurio. Pero
por supuesto, Cuba sí tiene un potencial enorme a nivel cultural y siempre lo ha tenido por una serie de circunstancias. Y bueno, efectivamente hay una crisis en todos los ámbitos, pero es una crisis que quizás pueda ser rebasada. Yo soy optimista en ese sentido. De hecho, estábamos hablando el otro día, hicimos un foro, un privado por Facebook, por Messenger. Jane Batet, crítico de arte asentada en Miami, Lupe Álvarez, Wendy Navarro, Suzette Sánchez estaba en el diálogo, no recuerdo quién más estaba Elvia Rosa, y estábamos hablando porque Tamara Díaz América, por ejemplo, fue de las primeras estudiantes que recibió el programa de Teoría de la Cultura Artística en Cuba. Guadalupe Álvarez se llama, Lupe Álvarez, que está en Guayaquil ahora. Fue una mujer que a un momento determinado cumplió un rol pedagógico, docente, sencillamente extraordinario, trascendental. Generó un corpus de crear una asignatura que se llama Teoría de la Cultura Artística. Y eso hizo que la disciplina de Historia del Arte abandonase sus estancos tradicionales para entenderse como una zona de contaminación de miradas y de estudios y de perspectivas y de nociologías. O sea, las epistemologías se mezclaron todas en función de entender el objeto arte, ¿verdad? Se generaron unos contextos distintos y eso dio como resultado toda una generación de críticos de arte que vienen del mundo de la teoría y que pueden manejarse y pueden arbitrar el discurso tanto de la crítica como del ensayo, como de la teoría o la filosofía del arte. Y eso es lo que justamente ahora está en crisis. Estábamos hablando y le contaba a ella que ya no existe ni siquiera la asignatura. Y ella me decía, me dan deseos de llorar. Y estábamos hablando de decir, lo que tú decías ahora, la relación que tenemos con el contexto, una relación contradictoria y paradójica de amor-odio. Porque por una parte yo no quiero hacer más nada porque me agota. Cada vez que hago con Cuba es como el agotamiento es extremo. Pero por otra parte me decía, Lupe, daría la vida porque nos dieran en este momento un año de docencia en Historia del Arte. Que venga Elvis Fuentes de Nueva York, que vengas tú de acá, que vengas tú de acá, que vaya yo de Madrid, que vaya Isel de México, y de repente generar de nuevo un levantamiento de ese rigor académico y discursivo. Perdón, Sí, indudablemente, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las cuestiones, bueno, yo no diría trágica, yo creo que por una parte es una gran ventaja el emigrar, el tener que incluso exiliarse, con toda la connotación que tiene el término exilio, el conocer otros espacios, otras culturas, el negociar con ellas. O sea, por ejemplo, yo acá, de hecho, también he hecho muchísimo más labor, porque salí relativamente joven de Cuba, claro. y más bien he hecho una labor acá en Centroamérica. Entonces, eso es una gran ganancia, ¿no? Ahora, quería retomar la cuestión de las dos... de los dos tomos de la antología, porque también Andrés hacía una referencia acerca precisamente de un carácter contaminado que tiene que ver con la idea del quiebre de un concepto de lo académico, de lo rígido, de lo estricto, y precisamente de un poco transgredir esas fronteras. Lo digo también, y lo voy a decir de una manera muy abierta, como muchas veces he dicho cosas acá, cosas que me han ganado bastantes focos de invisibilización. Por ejemplo, a mí me invitaron para hacer una especie de compendio de estudios visuales. Yo le puse estudios visuales en Centroamérica. Recopilé, creo que como 18 textos, después de como casi un año pasando por filtros académicos, quedaron 4 y no se pudo hacer la antología. Claro, okay. Es decir, incluyendo gente que tiene una trayectoria enorme. ¿Por qué? Porque no cumplía el formato APA, porque no tenía tantas citas, es decir, cosas absolutamente absurdas. A ver, en algún momento pensé precisamente hacer en un formato virtual, claro, una recopilación abierta de textos, ¿sí? Pero dije, bueno, a ver, es decir, es agotador tener que estar frente a un espacio académico, por ejemplo, con un espacio institucionalizado, que aparte de que estás haciendo ese trabajo completamente gratis, es decir, claro, te pone todas las cortapisas. Una de las grandes ventajas hoy de los espacios virtuales y de la digitalización y de la comunicación virtual es que permite hacer cosas, digamos, como esta que tú haces, ¿verdad? Sin la necesidad de pasar por esos filtros. Sin embargo, por ejemplo, ahí tenemos una editorial como Hipermedia, una editorial cubana en el exilio, que ¿cuánta gente trabaja en Hipermedia? 4 personas. 4 personas. Sí. Y están publicando las cosas más interesantes de cultura cubana. Exacto. No solo de arte, sino literatura, reflexión crítica, de todo. Y se están gestionando a través de internet.
De hecho, se está convirtiendo en Cuba. Cuando estuve ahora, me decía, por ejemplo, Adoni Ferro, y bueno, Adoni Ferro estuvo aquí, lo dijo en el curso, que Hipermedia era su herramienta de trabajo. Sí. O sea, se ha convertido en la herramienta de conocimiento y discusión de una generación de cubanos ahora mismo, porque es el medio que está generando la discusión. Y es paralelo, es un trabajo de edición de libros, ¿verdad? De memoria, de patrimonio, pero también de un pensamiento que continuamente está en acción en la red. Es decir, por ejemplo, tanto Rialta de publicaciones permanentes, tanto Hipermedia como Rialta, es decir, constantemente, y otros, pero digamos más específicamente esos dos, hay otros que son medios periodísticos independientes que también, digamos, son sumamente activos, se están convirtiendo en precisamente esos espacios editoriales y reflexivos paralelos y que, bueno, por supuesto, están en la red y que tuvieron, digamos, su antecedente, por ejemplo, en un proyecto como Encuentro de la Cultura Cubana, ¿no? Que claro, sí estuvo financiado en otro contexto donde sí, digamos, la red no permitía esas facilidades. Una suerte de tarado, porque yo hago todo este trabajo, yo no he cobrado un céntimo por ningún trabajo de este, ni por nosotros los más infieles, ni por este trabajo tampoco, que fueron meses de no dormir. Y luego digo, yo no tengo un máster, no tengo un doctorado, no tengo nada, porque tengo mi licenciatura pura y dura, de la cual estoy felizmente orgulloso. Y yo digo, soy un tarado porque soy el menos académico de todos y soy el que más trabaja para la academia. Porque la verdad que todos estos tochos que luego se usan en la academia y estudian todos por ahí, y yo no cobro un céntimo. No tengo ningún grado académico, no digo nada, somos mi licenciatura divina. Es que ahí es donde está la cosa, digamos, yo había, digamos, con este tema de hablar de Cuba, que no es que sea complicado, digamos, para nosotros es un tema obviamente sensible y cercano, pero no necesariamente para todo el mundo tiene que serlo. Es decir, tú dices, bueno, de lo que acontece en Latinoamérica, porque nosotros básicamente no somos ser latinoamericanos, ¿no? Y centroamericanos, en este caso Centroamérica y el Caribe constituyen una unidad simbólica y geográfica definida por una profesora muy querida, una profesora nuestra que puso esa luz en ese camino, ¿verdad? Yolanda Wood. ¿Qué quiero decirles? Que básicamente nosotros somos eso. Entonces yo digo, bueno, el tema de Cuba en este caso a mí se me antojaba como una especie de modelo que lo que pone, bueno, como tema, como espacio discursivo, con toda esa potencialidad que hemos conversado, pero como un modelo simbólico de un poco lo que es el universo del arte en su complejidad, porque hay muchos espacios en que acontecen situaciones. Ahora estábamos hablando ayer de Roberto y esta exposición itinerante en Liberia o ahora en San Ramón, que generan situaciones que, bueno, tal vez no se documentan. De eso es de lo que hay que aprender. Digamos, en este intercambio que somos, digamos, que es América, que es Cuba, que es la presencia internacional, que tienen estos procesos de la diáspora, ¿cómo sacamos de esto un aprendizaje? Un poco lo que yo te decía, es decir, cómo esto puede convertirse en una plataforma que evidencie y dé luces sobre el hecho de que actualmente no hay situaciones restrictivas. A mí me pueden pedir todas las normas APA que quiera, pero eso realmente es irrelevante. Claro. Un trabajo como esto evidencia que eso es irrelevante, que se hace irrelevante, que somos nosotros los que lo hacemos irrelevante. Exacto. Pero que tiene no esta actitud proletaria sostenida de parte de una cubanidad en la diáspora, que a veces tú dices, oye, uno trabaja para el inglés, como dice, y al final no, eso ya es una cosa que no debería repetirse, claro, porque hay un valor importante, inclusive en los medios, que otras circunstancias, no tanto económicas, sino de intercambiabilidad y de plataformas y que eso permiten para transmitir ese conocimiento. Yo siento que la crítica, tal como la plantea Andrés, es una plataforma de pensamiento creativo colaborativo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Es un ejercicio co-creativo, pero es una plataforma de intercambio, es una plataforma, es decir, las redes las usamos como queramos, somos nosotros los que tomamos las decisiones. Entonces, eso a mí me parece una cuestión muy importante. Digamos, tú dices, eso pues si salió desde el Estatuto de Cuba, maravilloso, pero eso es lo que debería ser. Es un poco una puesta en escena del deber ser que tiene que ver con esa gestión y adjudicarle un valor. No adjudicarle un valor. Tú decías cosas de la crítica, yo tenía una cita aquí, pero no va a ser, sí, pero que tiene que ver con el hecho que a mí me hacía pensar en el hecho de que hay, en esos volúmenes, además de un saber, hay un magisterio en su propia constitución como acto creativo, en la manera en que opera, ¿okay? Entonces, el mirar el texto, siento yo, pues sí, Cuba y lo que nos interesa y qué sé yo, pero ¿cómo se mira un texto? Esta cuestión de la obra de arte como texto, sí, en el sentido y el texto de como obra. Y el texto como obra. Que ahí es donde yo soy un furibundo, yo amo el texto. Entonces, para mí hacer esto es angustioso porque es tiempo, son muchas horas, pero es una pasión absoluta. ¿Perdón?
una pasión absoluta por todo esto. Y, perdón un segundo, quería hacer un punto porque tú estabas hablando de una cosa ahora. Y es que cuando yo me cogí un Uber hoy a la casa y para una ducha y tal, y de repente decía, claro, este país tiene unas paradojas increíbles porque este país niega la propia funcionabilidad e idoneidad de la institución arte. O sea, el concepto de institución de arte. Es decir, existen los museos, existen las exposiciones, pero no existe la figura del crítico de arte. No existe el discurso sobre el arte. Es como una cosa rara. Cuando iba para la casa, después de todo lo que hemos hablado tú, yo, la directora, tal, la otra chica, Antonieta, ¿cómo Antonieta? Sí. Antonieta, no existe una pata fundamental de esa institución. Y entonces tú dices, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene el sistema si está fagocitado por una de las partes? Es decir, no existe el discurso sobre el arte en Costa Rica. Hay un señor que escribe unos textos más o menos amables y correctos, pero no existe como aquí. O sea, yo puedo decir que en Cuba hay una crisis y que va a atravesar una crisis y que va a pasar factura lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel de la academia y de la generación de un pensamiento crítico desde la academia, porque la masa crítica de la academia está siendo más endeble y ese es un problema serio. Pero está esto. O sea, todavía se puede demostrar que hay un pensamiento crítico de rigor y duro. Ahora yo digo, ¿cómo yo hago un libro de ese carácter si en Costa Rica no se está generando crítica? Sí. Nada más que quiero hacer una precisión sobre eso, precisamente para retomar precisamente lo que no se ha hecho acá o lo que se ha hecho precariamente o muy eventualmente. Digamos, sí existen algunas compilaciones que se hicieron. También. Claro, exacto, es decir, están los 2 tomos, por ejemplo, de temas centrales. Digamos, hay algunas pequeñas recopilaciones que se han hecho eventualmente también como parte de ejercicios curatoriales, etcétera. Pero sí, efectivamente, es decir, se adolece en Costa Rica y también y mucho más en Centroamérica inclusive de esa labor de compilación, pero además una labor de compilación que implique un ejercicio contrastado, claro. Un ejercicio digamos, de polémica, de debate. Pero ya ni siquiera estoy hablando de la capacidad de la generación de la compilación. Ya la compilación sería el momento en que lo ideal estaría. Es decir, el pensamiento existiría. La cuestión es, yo tengo una exposición acá ahora comisariada por él. Y tengo 2 exposiciones comisariadas por la chica que está en el fondo, por María José. ¿Dónde están los textos críticos que lo están poniendo ustedes a parir ahora mismo? No existen. O sea, yo busqué el otro día, me metí en internet porque decía, quiero ver qué le dicen a Daniel de esta exposición. Quería saber si alguien te había puesto en tu salsa. No hay. En Cuba sí no pasa eso. O sea, y en España tampoco. O sea, en España sí hay pensamiento crítico y hay críticos y suplementos culturales, que eso es una cosa, por ejemplo, que también siento que no existe acá. Suplementos culturales que asienten la crítica y que la estimulen también. Sí, en algún momento ha existido un poquito más. Hoy creo que es bastante endeble, es decir, en los últimos años se ha hecho bastante endeble, salvo el ejercicio de algunas personas que sigue siendo, digamos, muy estimable. Por ejemplo, el caso de Luis Fernando Quirós, que sigue escribiendo permanentemente sobre las exposiciones, cosa que se agradece mucho. Pero sí, falta un ejercicio contrastado de crítica y debate y de reflexión colectiva. Y no solo digamos, en plataformas, bueno, como aquí el periódico que de alguna manera existía y legitimaba era La Nación, un suplemento que se llamaba Áncora. Eso se ha dinamitado para bien, ¿no? Pero aun cuando se ha dinamitado, no existe ese ejercicio crítico, reflexivo en el ámbito de las artes, como no existe en la mayoría, aunque, digamos, habría que distinguir. Por ejemplo, hoy existe mucho más ejercicio en el ámbito del cine, que antes no existía prácticamente cine en Costa Rica, claro. Y hoy es mucho más potente que las artes visuales. Eventualmente también ha habido un ejercicio crítico en el ámbito de la danza, en el ámbito del teatro, en circunstancias históricas muy específicas, pero en algunos momentos se diluye. ¿Cuáles son las razones? Múltiples, eso habría que discutirlo, ¿verdad? Son desde razones culturales, razones institucionales, económicas también hay. Hoy hablamos también con Verónica y el tema no sé, no creo que las razones económicas, si hablemos de relaciones de situación económica difícil en Cuba, justificaría que no se hiciera claro. No, pero estamos hablando hoy también de cómo generar, por ejemplo, otras maniobras curatoriales que posicionen los museos aquí. O sea, que te catapulten a una escena global, que
que el MAC, que la gente tenga que hablar a nivel internacional, que en España tenga que decirle a él, oye, envíame la nota de prensa que voy a sacar una cosa. Y ya entonces ya ni siquiera se reduce la crítica al contexto local, sino que generaría otras perspectivas, otras miradas de muchos lugares. Y yo pienso que eso es importante y eso tiene que hacerse. Tiene que haber como un cambio de entendimiento de esa labor. O sea, la curaduría como una proposición de sentido, como un ámbito de discusión y no como un ámbito solo de representación. Tiene que cambiar, o sea, tiene que hacerse desde otros lugares también, creo. ¿Tú qué dirías? Efectivamente, mira, y para eso, y retomando un poco lo que decía Ernesto del paralelismo Mira cómo marcó el libro y todo. Costa Rica-Cuba, quisiera leer un pequeñísimo extracto de uno de los ensayos que más me gustó, y es con lo que supongo que a propósito terminas el segundo volumen, porque de repente vaticina, y que lo estuvimos comentando en la tarde, supongo que vaticina también lo que viene. No quisiera hacer spoiler, pero sí quisiera de repente que nos comentaras un poco respecto a esto. Dice así: en los últimos tiempos se viene desarrollando, como nunca antes, la polémica sobre la conveniencia o no de la participación del Estado en la cultura, donde se destacan, ante todo, los peligros que dicha práctica lleva implícita para la libertad de creación. No es un secreto para nadie que, en algunos países, la intervención estatal en los medios artísticos despierta grandes temores y por lo general se identifica ayuda pública con arte oficial. Pero aún así, hay ya mucha gente que se pregunta si en las circunstancias actuales conviene dejar solos a los creadores frente al mercado o si, por el contrario, deben recibir una ayuda por parte del gobierno. Y consta que también me estoy poniendo la soga al cuello porque estamos en una institución pública. Claro, no, y el texto voy a decir que es de Lilian Yanes, que fundadora de la Bienal de La Habana, es todo un mito esa mujer, es toda una autoridad esa mujer, y claro, pero mira lo que está pasando. La respuesta la tenemos en la imagen. ¿De qué año es? 2000. ¿Cómo? Del 2000. Justo antes de que comenzara la crisis de la exactamente. Y es porque ella abandona también ya la institución, abandona la Bienal, lanza, exacto, ya que no es Bienal, lanza contra todos los hierros, contra todo, y hace unos análisis así súper poderosos. Mira, por ejemplo, la tengo en el libro porque fui a su casa en La Habana y le dije, de esta vez no te escapas, quiero textos tuyos y me los vas a mandar. ¿Sabes? Yo me convertí en una acosadora. Es más escritora que escritora, pero... Y además dice una pregunta que es fulminante. ¿Cómo se puede proteger el patrimonio para las generaciones futuras si las instituciones públicas no están en capacidad de intervenir también en el desarrollo de la actividad creadora? Exactamente. Y ahí hay situaciones paradójicas. ¿Por qué yo opto por, mira, terminaría, o sea, diría ahora, como lo que me pasó una cosa fabulosa en el avión, que me leo el libro de Iván de la Nuez, y no me leí el prólogo, lo dejé para el final porque no quería prejuiciarme que dijera él de sus propios textos. Y dice algo así como que cualquier persona que esté en el exilio, cualquier persona que se haya ido, siempre se pregunta antes o después, hasta el más desarraigado, ¿qué puedo hacer por mi país? Algunos dan la vida, otros la quitan. Sé de intelectuales que han pedido sangre, yo ofrezco estos ensayos. Yo ofrezco estos libros. Es decir, mi manera de participar para que esa memoria no es hacer este tipo de libros. Voy a hacer ahora el de mujeres y viene entonces la bomba esa que tú quieres que yo diga pero que no voy a decir. Entonces es un poco eso. La titulación, por ejemplo, la capitulación es muy atractiva. El libro anterior es como tú decías ahorita, uno ya llega a tener también como unos grados de demostratividad, entonces tienes como que demostrar menos cuando haces un trabajo, pero antes la introducción de nosotros los más infieles tiene como 40 páginas, esta tiene 4 o 5 y es como mucho más light, más divertida porque ya uno se mueve como pez en el agua, tienes ya un crédito, la gente te respeta, Yo mantengo como una relación titular con el libro anterior, pero aquí, por ejemplo, Lengua de Trapo, Decir y Decirse, dedicado a la crítica. Ahí hay textos que son prácticamente como una suerte de tautología, una reflexión sobre el propio discurso. Es casi como de una dimensión, el capítulo es de una dimensión ontológica, donde habla del lenguaje mismo. Luego, por ejemplo, el Minotauro ya no tiene laberinto, por esa cosa de que cada vez hay más artistas cubanos fuera que dentro de la isla. O sea, cada vez se está produciendo ese disparate de pensar que el arte cubano es el que se produce en Miami. El otro día leí una entrevista a un coleccionista que le dije, tú eres un tarado, y luego me saltó y me dijo, oye, ten cuidado, te pasaste, pero es que son esas cosas de circunscribir la producción a un contexto determinado ya es imposible. O sea, a saber cuántos, igual que artistas de Costa Rica que están triunfando fuera, más que aquí mismo. Por ejemplo, yo lo que quiero es que me pinten, porque en comparación, cuando hice el libro anterior al momento presente, hay una tendencia, hay una recurrencia, hay una regularidad en un grupo de artistas a hacer pintura.
O sea, se ha entronizado el dominio de la pintura en comparación con el momento anterior, que era un arte más de acción, más performático, más político, más de otro carácter. Por ejemplo, lengua de trapo, ya lo dije, decir y decirse, que hablen de mí pero que hablen. ¿Este por qué era? Todo tiene que ver con todo también con el, o sea, es el capítulo que dedico a miradas monográficas, es decir, los textos específicos sobre Tania Bruguera, fulano de tal, fulana de tal, o sea, monografías, textos monográficos sobre, porque el problema es que el libro es un libro muy inclusivo, realmente es un mapa, pero se organiza no por temas sino por enunciados. Hay un capítulo, por ejemplo, dedicado al tema racial y la construcción de la nación. Discursos postcoloniales, discursos nacionales de construcción de la nación y discursos raciales. O sea, que eso es un conflicto en Cuba, sigue siéndolo. Ahí está registrado. Creo que, de hecho, para mí es el mejor capítulo del libro, el dedicado a ese asunto. Hay un capítulo dedicado, por ejemplo, el último, que es el que se titula... me perdí ahora aquí. No sé dónde me metí aquí. Bueno, las últimas páginas. Sí, pero no sé dónde me Al metí. revés. Bueno, hay un capítulo que se llama que se llama Disentir, discrepar, derechos, de decreto, que es justamente este panorama que tenemos acá y que yo creo que podemos... Bueno, ahora vamos a hablar con ustedes también, que ustedes digan lo que quieran. Se genera una cosa que se llamó ley decreto 349 o decreto ley de 349, donde de nuevo era todo un documento para regular lo que tú estabas diciendo antes, es decir, el Estado entrometiéndose, la política, el aparato, digamos, administrativo, dictatorial, totalitario, La figura del inspector. el inspector exactamente regulando Vigilancia. la prefiguración de los lenguajes artísticos. O sea, es como muy heavy a estas alturas de la vida y en un país que ha sido bajo el signo siempre de la protesta y de lo subversivo, de nuevo llegar a este tipo de Estado. O sea, una militarización de la cultura. Antes, de hecho, estaba Lilian Yanes, era directora de la Bienal. Una profesora nuestra era directora de una galería. O sea, intelectuales eran los que estaban frente a las instituciones. Ahora son burócratas, son funcionarios. Seguroso, que es terrible. Yo tuve unas conversaciones en La Habana ahora en abril que fueron muy heavy. O sea, que tuve una conversación en Galería Habana que para mí queda como para la historia. Me dijeron, ¿a ti qué coño te pasa con la revolución cubana? Y mi respuesta fue, no entiendo porque la revolución soy yo. Eso que yo no sé ni de dónde me salió, ni por qué respondí aquello. José Sánchez de un ataque de risa donde iba a Madrid. Y la verdad me fue, no pensé nunca que a estas alturas me fueran a hacer semejante pregunta. Y yo dije, no te entiendo porque la revolución soy yo. Bueno, amigos, de verdad estoy súper agradecido que estén todos acá. Gracias, Roxana, gracias, Verónica, gracias, amiga, profesora mía de toda la vida. Ernesto, Daniel, amigo. Daniel es un divino, mira todos los anillos que se ponen y las cosas que se ponen. Hoy estábamos hablando de todo eso. Yo he visto por primera vez en mi vida unos calcetines con muñequitos, porque estoy mejorando toda la imagen de esta cosa. Como ya me estoy poniendo bien, me estoy produciendo. Ya están entendiendo. Pues sí. Gracias, de verdad, gracias por estar acá. El libro, ya te digo, lo pueden comprar de esa manera. Yo solamente puedo traer 3 copias porque pesa una barbaridad. Una copia es de Marta, una copia es de Daniel y una copia yo la voy a dejar en la universidad. ¿Sí? Así que nada, por ahí pueden... En la Universidad de Costa Rica, que hay varias, pero la mía se usa en la Universidad Nacional. Específicamente en la Biblioteca de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Exacto, sí. Donde tiene una muy buena biblioteca. Perfecto, genial. ¿Cómo? Y lo más probable es que el mío quede aquí en la biblioteca para que también sea Claro. consulta para Tú no te preocupes, tú vas a tener más. Tú vas a tener más. No, además él puede pedir un ebook. Yo Claro. Bueno, Amigos, gracias de verdad. buenas noches. Y libertad para Alcántara. Importante Sí. porque no está, o sea, ahora me están llegando cosas ahora mismo. No he visto ni... Bueno, me están llegando cosas, yo alucino. Ahora acaban de publicar un texto, yo prefiero una nación sin Alcántara. Le están haciendo como una especie como de ola diciendo no porque ya se resolvió el tema, porque van a tomar medidas, porque el juicio se ha suspendido. No, perdona señora, el juicio se suspendió, pero él está en la cárcel. Cuando el problema se acaba cuando él salga de esa cárcel, cuando él esté libre. O sea, no hay un problema ahora mismo. Como decía Iván de la Nuez, donde hay cárcel no hay epistemología. Hermenéutica. Hermenéutica. Exacto. Sin cárcel no hay encarcelamientos y no hay hermenéutica. No es posible discutir. No hay que discutir. Cuando te meten en la cárcel por crear. Claro. Exacto, ya está, ya está.